Hablemos de Convenios OIT, un programa donde exploramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y su impacto en los derechos laborales en todo el mundo. Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores. Hola, ¿cómo están? Soy Natacha Sierralto y Nostroza y estamos en Radio Recabarren, la radio de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, para dar inicio a nuestro programa Hablemos de Convenios OIT, un programa de la Secretaría de Formación Sindical y Capacitación de la CUT. Pensamos que este programa es de gran utilidad, pues servirá para adentrarnos en el mundo de los convenios, su aplicación, sus alcances y beneficios para las y los trabajadores. Hoy día estamos muy contentos porque nos acompaña la compañera Karen Palma Tapia, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT y también vicepresidenta de la FENAT Nacional. Bienvenida, Karen, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, hoy te invitamos porque sabemos que tú has sido agente importante, muy importante en lo que tiene que ver con el convenio 190, que es el que vamos a hablar hoy día. Cuéntanos, Karen, ¿qué significa, qué es el convenio 190? Sí, bueno, el convenio 190 es de los convenios que se llaman de última generación, está en el marco del centenario de la OIT, y es un convenio que establece la erradicación erradicación de la violencia y el acoso laboral del mundo del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué se llama que es un convenio de última generación? Porque este convenio, a diferencia de otros que seguramente en algunos programas han tratado, habla del mundo del trabajo. Eso quiere decir que incorpora a todos los trabajadores y trabajadoras en particular, ya sean del mundo público, privado, de sectores formales y de sectores informales también. Y también los trabajadores y trabajadoras rurales y los que son de la urbe. O sea, todo el mundo del trabajo hoy día está incorporado en este convenio. O sea, todo el que es trabajador se beneficia con este convenio. Sí, todo claro. Trabajador. Incluso a veces que no visualice también su empleador, porque, por ejemplo, uno piensa, bueno, un trabajador, una trabajadora de ferias libres, él también está incorporado en el convenio, claro, no tenemos quién es su jefe, podríamos decir, quién es su jefe, pero también está incorporado. Y bueno, busca erradicar la violencia, pero sobre todo generar espacios libres de violencia. Y también plantea lo que tiene que ver con la prevención, que también es muy innovador en los convenios internacionales, porque generalmente los convenios atienden a situaciones particulares, de riesgos biológicos, situaciones así como que ya han ocurrido. En este caso, el convenio también plantea la necesidad de prevenir y de generar ambientes libres de violencia. Lo otro que también se puede destacar es que establece dos situaciones que nosotros la tenemos a la vista, pero que el convenio las expresa muy explícitamente. Una es que la violencia principalmente afecta a mujeres. Por lo tanto, por eso está en la vicepresidencia la ratificación, porque este convenio afecta a hombres y mujeres, pero hoy día el convenio establece y dice, sí, reconocemos que la violencia y el acoso laboral afecta principalmente a mujeres. Y lo segundo que también reconoce es la relación de poder en los espacios laborales. Cuando uno ve el tema de violencia, se da cuenta que no es lo mismo que a mí me agredan en la calle y quizá yo, no sé, pueda responder, demandar, hacer acciones, etcétera, a que lo hagan en mi trabajo, porque muchas veces hay una relación, hay una situación de dependencia, o sea, la persona puede perder el trabajo, le pueden bajar las remuneraciones, pueden cambiarle la jornada. Y esa dependencia y subordinación hace que sea mucho más complejo para el trabajador denunciar, ¿no es verdad? Claro, entonces, tal como tú lo dices, eso lo reconoce el convenio y lo reconoce como la situación del poder en el mundo laboral. Y dice, bueno, aquí reconocemos que hay una situación de poder, por eso hay que abordarlo de una forma distinta y hacer un convenio. En este caso, bueno, se hizo todas esas consideraciones. Hay pocos países todavía que lo ratifican. En América Latina entiendo que son solo 9, porque es un convenio nuevo y que recién está instalándose en los distintos países. Hay países que van un poquito más adelantados, podríamos decir, destacar Canadá, Uruguay con su legislación, pero yo diría que Chile va bastante ventajoso al haberlo ratificado. A mí me tocó llegar a la vicepresidencia
vicepresidencia en el periodo anterior, cuando esto todavía no se ratificaba y teníamos un movimiento importante de compañeras, de organizaciones, pidiendo la ratificación del convenio. Y hoy día podemos decir que ya el convenio se ratificó el 8 de marzo del 2023. Y que además también se implementó la primera ley, porque ahí creo que se genera a veces una confusión, que es la ley Karin, que es la primera ley del convenio 190. O sea, la ley Karin es parte del convenio 190, no es que sean símiles, sino no. que tenemos lo grande, ¿cierto? Este paraguas grande que es el convenio 190 y una parte de ese convenio tiene que ver con la ley Karin. Bueno, la ley Karin estuvo de cumpleaños, ¿cierto? Hace poquito, cuéntanos de eso, ¿cuándo fue? ¿Cómo se dio a conocer? Porque llevamos un año, ¿no es verdad? Sí, claro. En agosto, bueno, la ley se aprobó en enero, pero empezó su implementación en el mes de agosto. El 1 de agosto, generalmente los que escuchan Radio Recabarren son trabajadores y trabajadoras, se recordarán que el 1 de agosto empezaba como en régimen la ley. Y ahí las empresas tenían que tener sus protocolos, también empezaba la Dirección del Trabajo de recibir las denuncias. Y este año, bueno, desde la vicepresidencia nos ha tocado ir a hartos paneles, foros, pero como una iniciativa desde la CUT hemos hecho una gira en que ya hemos estado en Copiapó, en Antofagasta, en Santiago cuando hicimos el lanzamiento a propósito del aniversario. Esta semana nos vamos a Temuco, Concepción, Valparaíso, recogiendo un poco cuál es la impresión de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de empleadores también, en el caso de la implementación de la ley. ¿Qué nos falta? Ya. ¿Y qué dicen los trabajadores, Karen? Bueno, ¿cuál es la impresión que ellos tienen? Por un lado los trabajadores y por otro los empleadores. Sí, bueno, en el caso de los trabajadores yo podría decir de que se visualiza que existe un avance. Yo creo que al mundo sindical a veces nos cuesta reconocernos, nos cuesta decir que hacemos cosas bien. Y yo creo que hoy día podemos decir que entre todas y todos logramos que el convenio se ratificara, logramos que las empresas abren de violencia y acoso laboral, cuestión que antes era, yo siempre lo digo en las asambleas, comentarios de pasillo, cosas como secretas, todo el mundo sabía que había maltrato pero nadie se atrevía. Hoy día sí hay una ley que protege, que es la ley Karin, hay un convenio internacional que permite reclamaciones. Y claramente esto es un avance. Ahora, ¿qué se expresa? Yo diría que nos falta fuertemente es el tratamiento de los casos. Porque, como decir, yo ya me atreví a denunciar. Fui a la Dirección del Trabajo, presenté mi denuncia. Pero de ahí la ley establece unos plazos y ahí nos falta, a propósito, a junio del 2025 habían 44.212 denuncias. Para los mismos trabajadores un poquito más, les dieron 30 en la glosa de presupuestaria, 30 trabajadores más que están atendiendo todas esas denuncias y las están tramitando. Entonces se ha vuelto un proceso lento y la gente empieza como a desilusionarse, es decir, oye, yo pensaba que con la ley como rápido. ¿Y para qué hablar del sector público? Que es mucho más complejo porque, claro, no hay una dirección del trabajo del sector público, entonces cada servicio tramita sus propios sumarios, en este caso, para investigar, y eso se ha demorado muchísimo, y además también podríamos decir que se ha visualizado cierta impunidad, que tiene muy, muy complejo a los trabajadores y trabajadoras del sector público, como que acá nada cambió con la ley Karin, como que hay círculos de poder. Yo diría que esas son las opiniones. Y también sectores que se sienten marginados, como los informales. O sea, ya la ley Karin a nosotros no nos toca. ¿Cómo hacemos carne el convenio 190? Si es que no tenemos una legislación. Por ejemplo, los del SIDARTE, que son los trabajadores y trabajadoras, actrices, actores. Que cambian como de empleador. Que cambian de empleador, que muchas veces son independientes, que sufren acoso, que sufren maltrato. Ellos no están incorporados a la legislación. Y también hay ese reclamo, yo podría decir, y lo otro es también saber reparación. Porque claramente, bueno, las víctimas ya denuncian y después como que quedan en tierra de nadie. Tenemos muchas denuncias de despido, que yo presento la ley Karin y inmediatamente me despiden y quedo ahí con mi trámite
Sí, en pendiente, ¿no? Claro, como en pendiente y la persona queda sin trabajo y despedida, entonces... Y también diría yo cuestiones que empiezan a hacer discusión con los empleadores, como por ejemplo ellos están muy firmes en que se haga la denuncia, se revise las denuncias falsas en el sector privado, porque según ellos hay mucha denuncia falsa y mucha gente que le quiere hacer daño a otra persona. Y utiliza como medio, según ellos, a la ley Karin Claro. para perjudicar a un tercero. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros hemos dicho que estamos disponibles porque, bueno, después vamos a contar en qué estamos ahora en particular, ¿sí? Pero que estamos disponibles a hablar estos temas, pero aludiendo a lo que yo decía al inicio, reconociendo el tema del poder. ¿Por qué? Porque esto se puede distorsionar. O sea, yo puedo decir una denuncia falsa o puedo decir una denuncia infundada. Como me tocó verlo en uno de los estudios que hicieron por parte de los empleadores por una fundación, que decía cómo vamos a sancionar denuncias infundadas. Que no es lo mismo que una denuncia falsa. Por supuesto que no. Porque claramente pensemos en un trabajador que está juntando sus pruebas, que el jefe, no sé, le mandó WhatsApp, que a lo mejor vio que los compañeros son testigos presenciales de lo que le ocurrió, que esos compañeros se atrevan a ser testigos, que él junte todos los papeles, que se consiga un abogado. Entonces, puede que él vaya con su ímpetu y diga, yo presento una denuncia, presento 3 WhatsApp, y digan, bueno, esto es infundado, y él merece un castigo. Entonces ahí nosotros estamos como muy alerta en decir, estamos de acuerdo en denuncias que sean contra otra persona para hacerle daño, pero eso tiene que quedar muy estipulado, un mecanismo que no permita que efectivamente esto se distorsione para el otro lado y que aquí los empleadores empiecen a acusar a todo el mundo de denuncias falsas. Y lo otro que es un tema muy contingente es la aplicación de la ley Karin y del convenio, podríamos decir, en dirigentes y dirigentes sindicales. Ahí tenemos un vacío legal, porque claro, incluso nosotras, ahora que estamos haciendo el programa, hablamos como golpeados, de repente tenemos cultura, podríamos decir, enérgica respecto a plantear ideas, y muchos hoy día dirigentes están acusados de ley Karin por situaciones que uno podría decir, bueno... no, todos merecemos respeto, acá no tiene que ver con la falta de respeto, pero hay acciones que son propias de la huelga, son propias de una movilización y que hoy día están siendo juzgadas como ley Karin y que están pretendiendo desaforar dirigentes. Y esos puntos también tenemos que tocarlos a propósito de la libertad sindical. Qué importante eso, porque también se podría usar de mala manera, ¿cierto?, como una práctica antisindical. Los dirigentes per se somos bastante vehementes, sobre todo para llamar, ¿cierto?, a movilizaciones, cuando nos planteamos frente a la autoridad. Y mira, se está usando eso también como para decir que hay ahí maltrato. Sí, claro. O sea, en tiempo en que además estamos viviendo una crisis, a propósito de que hace poquito fue el día del dirigente y dirigenta sindical, estamos viendo una crisis del rol de la dirigencia y de los permisos y del cuestionamiento de pago, de horas sindicales, bajando un poco las expectativas, las perspectivas que tiene el rol sindical. Yo creo que esto puede también transformarse en una de las herramientas que se están usando y eso es lo que nosotros por lo menos tenemos que prever y pensar en que un avance como es el convenio, como es la ley, no sea mal utilizado y terminemos con una frustración y como que al final no sirvió para nada. Karen, yo sé que este convenio tiene una particularidad súper importante y es que ha salido o se ha formado, se ha desarrollado en un equipo tripartito. ¿Qué valor le das tú a eso? Sí, podríamos decir del sector público, bueno, yo soy trabajadora del sector público, no tenemos mucha experiencia en el tema del tripartismo, porque claro, nuestro empleador es el Estado, entonces siempre somos como relaciones somos como de a dos, dos nomás siempre. Somos como dos, claro. En este caso, la experiencia de estar, yo ya llevo como 3 años en la subcomisión, porque esta subcomisión se crea cuando se ratifica el convenio para ver cómo se va implementando el convenio 190, y nos tocó ver la ley Karin y hoy día nos tocó construir las memorias a propósito de ya entregarlas en la OIT, como en qué ha avanzado el país. Es una experiencia bien interesante y yo creo que desata mitos. Tuvimos una actividad bien bonita en la mañana, que también estuvo en Atacha, que estuvimos en el lanzamiento de las memorias. Y yo decía, termina con mitos como que los dirigentes reclamamos por reclamar,
o decimos cosas por decir, o nos gusta gritar porque aquí... No, nosotros también tenemos argumentos, tenemos contenido, y creo que eso también fue parte de lo de la subcomisión. En la vicepresidencia nosotros ya hemos hecho 2 estudios que hablan de cómo percibe la violencia y el acoso laboral las trabajadoras y trabajadores, y también uno particular de salud, educación y transporte, como los 3 sectores que habían sido más afectados con el tema de la violencia. Los más vulnerables. Los más vulnerables, claro. Entonces, con esos estudios estuvimos en una ardua discusión. No es fácil hablar con empleadores, sobre todo porque hoy día hay un sesgo muy fuerte de querer convencernos o de querer convencer a la ciudadanía de que mientras más derechos sociales tenemos, hay más desempleo. Y en eso están los empleadores. Entonces a todo el mundo dicen, bueno, ley Karin, más desempleo de mujeres. 40 horas, más desempleo, o cualquier legislación habla de más desempleo. Entonces ha sido una cosa bien fuerte. Estuvimos en el Consejo Superior Laboral hace poquito, y también tuvimos este debate, y nosotros decimos no, mientras más condiciones laborales hay, mayor número de mujeres va a querer buscar trabajo. Bueno, ese discurso está instalado en muchos temas, eso de que disminuimos, o sea, mientras tengamos a los trabajadores ahí nomás sin mayores derechos, nos mantenemos todos tranquilos, pero cuando los trabajadores logran ciertos derechos nuevos, o reafirmar los que ya existen o defender los que nos quieren quitar, siempre salta así como con angustia el empresariado de decir que eso nos va a perjudicar como país. Y lamentablemente creo que este último tiempo, ¿cierto?, con las candidaturas presidenciales hemos visto cómo se repite este mismo concepto. Es súper importante que los trabajadores sepan que es necesario que ellos resguarden y sean parte, ¿cierto?, también de defender estos derechos. ¿Cuál es tu mensaje para los trabajadores respecto de eso, Karen? Sí, yo creo que también, bueno, los medios de comunicación juegan un rol, porque hay temas que no se permiten decir, y por eso hay que valorar estos espacios como el de la Radio Recabarren y otros que permiten hablar a los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que el llamado es a informarse bien de primero, porque aquí nos han tratado de decir que estamos en una crisis del empleo, sobre todo en el tema mujeres. En el tema mujeres dicen, hoy día hay una crisis del empleo, las mujeres no tienen empleo. Y yo quiero plantear que si uno mira las cifras, el 2025 las mujeres alcanzaron, yo diría, un nivel histórico de empleabilidad. El 50,2% está inserto en el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y por qué uno dice hay más mujeres buscando empleo? Porque hay más mujeres que buscan empleo. Nuestra tasa de gente que trabaja creció. Mujeres que quieren trabajar, creció. Aumentó. Por eso entonces, hay más. Claro, por eso hay más mujeres solicitando trabajo, pero si uno lo compara con todo lo que ha pasado durante estos años, tenemos una cifra histórica de mujeres ya trabajando y otras buscando empleo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esas mujeres buscan empleo? Porque hay una ley Karin, porque hay una ley de conciliación, porque hay leyes de 40 horas que le permiten quizá acomodar su vida, pensar en criar, en estar y poder trabajar. Y cumplir todos los roles que significa ser mujer, ser madre, ser esposa, ser cuidadora. Ahora que también vamos a hablar después de los cuidados, ¿cierto? De la nueva ley de cuidados. Mira qué interesante. Sí. Entonces, lo que digo yo es que claramente más derechos sociales permiten que nuestro país también crezca. Porque aquí la productividad también es un tema de trabajador y trabajadora, la empleabilidad también, pero digamos el debate yo diría con fundamentos, también con números claros, porque si yo quiero utilizarlo políticamente, obviamente, pues estamos en épocas de candidatura, entonces está toda la crisis, el empleo, la gente busca trabajo. Y uno lo vio, o sea, si bien tenemos un problema y no podemos desconocerlo, lo vimos en las fiestas patrias, en que todo el mundo tenía una situación de mucha alegría en distintos lugares. Eso y no estaba... La gente salió a disfrutar, a celebrar. Sí, claro. Nadie se estaba cayendo a pedazos, por ahí, ¿no es verdad? Entonces, como decían algunos. Creo que hay que informarse y también organizarse. O sea, si no tenemos el sindicato, porque nuestro trabajo no nos permite tener un sindicato, la junta de vecinos, los grupos funcionales, creo que siempre ayudan en esta idea de construir un relato distinto de sociedad y un futuro también, porque si no nos quedamos solo en lo negativo. Correcto. Tú nos hablabas recién de las memorias que se entregaron.
¿Qué significa esto? ¿Uno entrega como un informe a la OIT de cómo se ha desarrollado este convenio en el país? ¿Es eso? Sí, claramente las memorias son precisamente como un informe. Ahora, la importancia de este informe es que es un informe de Estado que presenta la OIT y dice, bueno, nosotros ratificamos un convenio y hemos cumplido, hemos avanzado en esto, en esto, en esto. Ahora, a diferencia de tiempos pasados, las memorias eran textos infinitos. O sea, un país podía escribir cátedras de memoria. Hoy día la OIT ha formateado este tipo de memoria, ha puesto una cantidad de páginas, entonces es un documento que no es tan extenso y que pregunta temas relevantes, como si ha habido una nueva legislación. En el caso nuestro planteamos que sí, que es una ley Karin y la ley que de entornos libres de violencia hacia las mujeres, también, y otras más que también se han hecho al alero de lo que es el tema de la violencia y que afectan al mundo del trabajo. También se pregunta, bueno, si tenemos protocolos, si han cambiado normas, si ha habido una difusión. Bueno, o sea, todo sobre la implementación. Todo sobre la implementación. Y también hay un capítulo en que dice, bueno, ¿qué han hecho empleadores y qué han hecho los trabajadores? Y en eso dice, bueno, los empleadores dijeron, hemos hecho tales capacitaciones desde distintas ramas, y nosotros hemos dicho, hemos hecho 2 estudios y hemos hecho un montón de capacitaciones más desde la CUT también. Y eso también queda en un registro en Ginebra de cuál ha sido nuestro aporte. Bueno, ahí la CUT ha tenido un papel relevante porque, como tú dices, se ha viajado por todo el país, se ha capacitado a la gente, se le ha orientado. Sí, claro, hemos tratado de, con las herramientas que tenemos, poder abrir un poco más la vicepresidencia para que todas las mujeres también se sientan parte, sientan que son representadas, que los temas que les tocan están ahí. Y creo que eso también tiene un valor a la hora de tener la certeza de construir, por ejemplo, esta memoria tripartita. Lo digo porque puede existir mucha desconfianza. O sea, ¿por qué hacemos una memoria con los empleadores? No, pues hacemos una memoria con los empleadores para avanzar más rápido y también para poner nuestros puntos y que ellos puedan poner los de ellos, pero que en el debate llegamos a algún consenso. Porque si no, seguiríamos nosotros con nuestra idea, ellos con él. O sea, creo que el tripartismo, si una fortaleza tiene, es que permite avanzar más rápido. Podríamos decir ahí que el diálogo social tiene un papel preeminentemente importante dentro de estas memorias y dentro de todo el proceso del desarrollo del 190 en Chile. Sí, claro. Ahora bien, una cosa que te quería preguntar también. ¿En qué estamos ahora? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué se nos viene ahora? Porque ya tenemos, ¿cierto?, la ley Karin como la ley estandarte del 190, otras normas que también se han modificado en beneficio de los trabajadores. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene de ahora en adelante? Bueno, como decía, este documento es como bien rígido, pero nosotros hicimos una innovación como país. Eso quería que y que pusimos un capítulo que le pusimos desafíos, porque era medio, sobre todo para trabajadores, era como extraño plantear un informe que dijera como hicimos esto otro, pero no decir lo que falta, porque si no da la impresión que ya cumplimos el convenio 190, y como no hemos cumplido, hay que poner más, yo diría, más elementos en la mesa de lo que son los desafíos de nuestro país. Y en eso rescatar algunas cosas principales. Primero, hacernos cargo como desafío de los que denuncian, de las víctimas de violencia, apurar procesos, resguardar confidencialidad y también hacer un tratamiento que podríamos decir de reparación, que eso no está considerado en nuestra legislación. Hoy día nosotros creemos que eso debiera ser principal. ¿Por qué? Porque si no arriesgamos a que la gente sienta que la ley no sirve para nada. O sea, sí, ya tengo un mecanismo donde denuncio, pero después no pasa nada con la denuncia. Entonces creemos que eso es uno de los primeros temas que tenemos que tratar. Lo segundo, no institucionalidad. En el caso, bueno, pedimos que se refuerce la DT, la Dirección del Trabajo, que se busque un mecanismo que permita que efectivamente las denuncias tengan una respuesta al tiempo, según la ley, pero también crear una nueva institucionalidad para el sector público es una de las demandas. Lo vemos, hay mucho interés cruzado, se mezcla a veces círculos de poder, situaciones muy complejas. Lo vivimos en el hospital de Osorno hace poquito con la denuncia del hospital y esta tortura que sufre un trabajador. Entonces
ahí hay que buscar que efectivamente yo, como funcionaria pública, pueda hacer mi denuncia y no sienta que la va a tramitar mi jefe, que es amigo del que yo denuncio. Y ese sumario se va a perder, o va a durar infinito, como dicen. Sí, que fue el caso en Osorno. Me tocó estar acompañando a compañeros de Osorno en una reunión con el subsecretario, y efectivamente es una vergüenza que hay tantos años que han pasado y eso no tuvo resolución. Sí, claro. Bueno, hoy día también el ministro lo decía, o sea, principalmente, si bien el Estado ha estado bien lento, pero en salud hay un foco que es evidente y que efectivamente se nota que no hay una priorización por temas de violencia y estas situaciones que están ocurriendo. Esperamos que eso también se revierta. Bueno, en tercero, hacernos cargo de trabajadores y trabajadoras que no están contenidos en el convenio. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de informales? Hay experiencias de otros países en que existen espacios de denuncia para trabajadores informales. No sé, si a mí me agreden en la calle y yo estoy vendiendo, yo puedo ir a denunciar como que es dentro de mi espacio laboral. Entonces, falta darle una institucionalidad y tiene que tener un rol más el Estado que permita generar estos espacios para denunciar violencia, sobre todo en el caso, como decía, de actores, terapeutas, nos juntamos, gente que hace música, los comerciantes ferias libres, o sea, ellos no están desprotegidos. Lo cuarto también es hacernos cargo de los temas pendientes, que son el tema de la violencia doméstica, que es uno de los temas que conviene el convenio y la ley Carin no lo considera, y también de trayectos. En trayecto hay una particularidad porque la Corte Suprema y los tribunales han fallado a favor y en contra. En situaciones tenemos uno en Talca que dice en trayecto sufrió acoso, sí aplica ley Carin, y en otros lugares los mismos tribunales han dicho no aplica ley Carin. Entonces necesitamos resolver jurídicamente cómo se enfrentan las situaciones de acoso laboral y maltrato en los trayectos de los trabajadores y trabajadoras. Y también ver cómo se hace cargo del tema de la violencia doméstica. Y por último, también tenemos que tratar esto que yo decía de las denuncias, que nos explayamos un poquito en eso, las denuncias falsas y también las denuncias contra dirigentes, ver cómo se trabaja eso. Y por parte de los empleadores nos pidieron una cosa que creo que tenemos que desarrollar más nosotros y nosotras, que tiene que ver cómo se aborda esto en las pymes y en las microempresas. Porque claro, a veces tienen 5 trabajadores, 3 trabajadores, 2, y es difícil decir que tengan un equipo multidisciplinario para que vean las denuncias o que tengan algunos canales, etcétera. Creo que ahí tenemos que mirar con particularidad y ojalá podamos también juntarnos en algún minuto con trabajadores y trabajadoras de las pequeñas empresas. Porque si no, da la impresión que existe como un mito y todo se disfraza por la pequeña empresa. O sea, como que no podemos tener 40 horas porque la pequeña empresa, no podemos tener salario. Se usa como justificativo para no desarrollar políticas de seguridad para los trabajadores. Claro, y cuando uno ha mirado como la experiencia o el conocimiento empírico, es que en 40 horas las primeras empresas que dieron 40 horas fueron pequeñas empresas. Y las principales que tienen sistemas de cuidado acordados, salarios, diría un poquito más allá de pensando en salario vital más que en salario mínimo, son las pequeñas empresas, y creo que eso también hay que tratar de buscar cómo desmitificarlo, pero entregar facilidades para que todos y todas podamos cumplir el convenio y tener espacios libres de violencia. Mira qué interesante, por lo que tú dices, como que la pequeña empresa está más humanizada que la grande empresa. Sí, podría quizás ser, por la porque cercanía. Generalmente son como empresas familiares. Exacto. O de grupos de amigos. Hay que pensar que si hay pequeños trabajos en que son 3 o 4 personas, esas 4 personas, si pasan todos los días juntos, se transforman ya casi en familia. Entonces tienen otra relación que la gran empresa, que a todo esto ha sido de las que menos ha invertido en ley Carin. Y nosotros también lo hemos hecho ver, porque si la ADT, la Dirección del Trabajo, está colapsada, es porque la gran empresa, cuando uno mira los números, los principales que llegan a denunciar son de la gran empresa. Entonces esto quiere decir que hoy día los empleadores, alguien trae una denuncia, se lavan las manos, vaya a la Dirección del Trabajo. Cuando lo que correspondería era que ellos invirtieran en tener cierto tratamiento de cosas que a lo mejor no tienen que llegar a la Dirección del Trabajo, que son conductas incívicas, que es un capítulo que quizás pudiéramos conversar después, en otro momento, claro, sí. Conductas incívicas, pero que se podrían llegar a acuerdos. Estoy pensando en, no sé, si yo hablo de tu chaqueta hoy día, y a ti te molesta, me lo dices,
y quizás llegamos a un acuerdo y yo no hablo más de tu ropa y se asunta. Quizás no es para ley Karin, una conducta incívica, y eso hoy día hemos visto una debilidad por parte de los empleadores en poder también tener situaciones que medien y que puedan resolver conflictos en las empresas. Correcto. O sea, los empleadores aquí tienen una responsabilidad. Se la han como un poco delegado al Estado, haciendo, ya ley Karin, ya vaya a la dirección del trabajo, y tampoco hay intervención en los equipos de trabajo, que eso sería una responsabilidad del empleado. Karen, te agradecemos mucho que hayas venido a este programa, que nos pudieras hablar de este importante convenio que es el 190. Te dejo unos minutitos el micrófono para el mensaje, para que invites a la gente a las actividades que tiene, ¿cierto?, donde se va a hacer difusión de él. Sí, bueno, primero agradecerte y valorar este programa, porque yo creo que si hay algo que le falta al movimiento sindical a veces son espacios de formación. Y yo lo decía hoy día en la OIT, acercar los convenios, que los trabajadores y trabajadoras entiendan de qué me sirve un convenio internacional, de qué me sirve la OIT. Creo que estos espacios lo relevan y permiten esa sintonía. Y lo segundo, bueno, decir que las luchas del movimiento sindical son de largo aliento. Y claro, hoy día nosotros tenemos un convenio internacional que busca erradicar la violencia. Tenemos un gran paso que fue la ratificación, hoy día las memorias, la primera ley Karin, pero esto no significa que hayamos terminado de luchar porque de verdad se haga justicia en situaciones de abuso y de violencia, ni porque existan protocolos preventivos y que de verdad podamos tener un clima mejor. Pasamos mucho tiempo en nuestros lugares de trabajo, a veces en nuestros trabajos, en nuestra vida. Estoy pensando en las trabajadoras hospitalarias, que son como siempre más en el corazón, sí. Uno las lleva. Yo también soy trabajadora hospitalaria, así que claro. Te entiendo. Entonces uno dice, bueno, toda mi vida casi trabajando, obviamente que merece espacios libres de violencia. Y dejarlas invitadas, mañana estaremos en Valparaíso, particularmente en Viña del Mar, con la CUT Valparaíso, en una actividad por el año de la ley Karin, recogiendo opiniones y también entregando los estudios que realizamos desde la vicepresidencia. Y el día jueves estaremos en Temuco y el día viernes en Concepción. Así que todos y todas invitadas a organizarse, a ayudar, a contribuir en las CUT territoriales y bueno, a seguir fortaleciendo el movimiento sindical y la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nuevamente damos gracias, ¿cierto?, por la participación en este programa a nuestra compañera Karen Palma Tapia, y a ustedes los dejamos invitados para un próximo capítulo. Agradecemos de verdad a la Vicepresidencia de Comunicaciones de la CUT, que nos permite este espacio donde todos aprendemos juntos sobre convenios OIT. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hablemos de Convenios OIT, un programa donde exploramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y su impacto en los derechos laborales en todo el mundo. Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores.